¿Qué tal? Saludos. Bienvenidos a nuestro programa de tertulias. Hoy vamos a hablar de dos temas que preocupan a la ciudadanía. Por un lado hablamos de la ley de vivienda, una ley que ha aprobado el gobierno de Pedro Sánchez, y en la segunda parte trataremos la ocupación ilegal. Saludamos ya a nuestros invitados. Juan Francisco Alcaraz, comisario principal jubilado de la Policía Nacional. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Laura. Tenemos también con nosotros a Víctor Martínez Carrasco, diputado del Partido Popular y candidato a la Asamblea Regional. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, gracias, Laura. Buenas tardes. César Gironella, asesor de comunicación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Y tenemos también a Alejandro Gálvez, abogado y coordinador del Grupo de Trabajo de Ocupación de Vox Murcia. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Laura. Bueno, comenzamos hablando del aumento del precio de la vivienda y la pregunta es ¿a qué se debe ese aumento, Víctor? Bueno, pues básicamente a que no están coordinados la oferta y la demanda. Hay una escasez de vivienda y eso pues provoca siempre en un libre mercado pues que se produzca este incremento de precios. Ante eso pues hay que plantear soluciones y vemos, puesto que es uno de los temas de los que vamos a hablar, pues que se plantea del Gobierno pues una ley de vivienda con anuncios vacíos que dice solucionar un problema que nosotros dudamos mucho que lo haga. Juan Francisco. Bueno, a mí, para empezar, me llama mucho la atención el nombre, ¿no? El derecho a la vivienda. Entonces, si echas un vistazo a lo que se ha publicado, pues ese no se corresponde, porque es realmente el contenido habla de la vivienda protegida, no de la vivienda que, como todo el mundo sabe, puede ser libre o oficial. Y luego muchos grandes anuncios, pero el contenido es antivivienda, el contenido es proteger al infractor y combatir el derecho a la propiedad, que es un derecho constitucional, que aquí brilla por su ausencia. ¿Tendrá reflejo en las urnas esta ley de la vivienda, César? Es evidente que es uno de los temas estrella porque el Gobierno lo ha querido así en una primera parte, pero lo ha querido así porque previamente es un problema que ahora mismo está en la calle, porque es un hecho que, mientras antes era algo que se asumía con naturalidad en nuestro país, la compra de una vivienda, pues cada uno se buscaba la vida para un alquiler, para una hipoteca, quien más, quien menos la sacaba adelante y la pagaba con esfuerzo. Y ahora mismo pasa a ser algo inabordable, no ya difícil, imposible matemáticamente hablando. Yo siempre he dicho como ejemplo que cuando yo era niño, o hace muchísimos años, una familia de la clase media se podía comprar a plazos una casa, un coche y pagar la educación de sus hijos con un sueldo, el que entonces era un sueldo medio. Hoy día ni siquiera con dos sueldos de ese tipo se puede abordar la compra de una sola vivienda. Algo pasa, ¿no? Se supone que deberíamos ir a mejor y en eso vamos claramente a peor. O sea, por supuesto que tendrá incidencia. Lo que pasa es que ahora todo está en fase de promesas y las promesas tienen muy mala fama en esta fecha. ¿Cómo afectará la ley de vivienda al mercado inmobiliario? Pues como ha dicho el compañero, esta es una ley, quiero decir que en primer lugar nace ya muerta. Es decir, es una ley que está al mismo estilo que la ley del solo sí es sí, porque solo hay que ver quién la ha redactado. Esta ley se redacta en contra de los expertos, pues Banco de España, propietarios, grandes inmobiliarias, incluso los promotores. ¿Qué ocasiona esta ley? Pues como ha dicho el compañero, va a ocasionar un descenso de la oferta, lo cual va a llevar a que aumenten los precios, pero es que al mismo tiempo no solo es eso, es un misil contra el mercado inmobiliario. Tacha al propietario como vamos a decirlo así entre comillas, como un delincuente, en la medida que ser propietario hay quien lo ve como una injusticia, y protege al ocupa. No sé si hablaremos ahora después, pero vemos como en materia de alquiler establece un control de precios en aquellas zonas tensionadas, denomina, cuando realmente las únicas que tienen competencias para determinar las zonas tensionadas son las comunidades autónomas. Por ello, yo creo que esta ley va a ser tumbada por el Tribunal Constitucional cuando algunas comunidades autónomas la lleven, igual que sucedió con la Ley del Suelo del 98. Luego, en materia de ocupación, se produce una inversión de la carga de la prueba. Es el propietario el que debe de acreditar que el ocupa se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica. Pero no solo eso, es que se necesita el consentimiento del ocupa. Si el ocupa no da su consentimiento, al final te condena a un procedimiento judicial que se va a alargar aún mucho más. En definitiva, es un ataque a la propiedad privada. ¿Llegará a aplicarse en todo el territorio nacional, Víctor? Pues nos estamos acostumbrando a tener que soportar la aprobación de leyes que van en contra de lo que dicta la sociedad, de los intereses de la sociedad, que como leyes hay que cumplirlas,
pero que dentro de las posibilidades y las competencias que tenemos en las comunidades autónomas, que como la de la vivienda es bastante limitada, pues siempre que exista un resquicio y una posibilidad de no llegar a cumplir leyes que sabemos que son perjudiciales, pues lógicamente vamos a poner todo de nuestra mano, ¿no? Y yo creo que al final es, lo comentaba también Alejandro, es cuando se hacen leyes en contra de la sociedad sin escuchar a los expertos, que es la queja que tienen todas las comunidades autónomas, todas tienen la misma queja, pues efectivamente ya nace con un problema, ¿no? Nace con la dificultad de poderse implantar. Y yo creo que como tantas otras, pues al final, pues o bien sea por recursos que se puedan hacer ante procesos de constitucionalidad, o bien porque se demuestra con el tiempo que no son prácticas, pues tengo mis dudas de que se pueda poner en práctica. Os tengo que preguntar por este titular. Pedro Sánchez anuncia la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler asequible de jóvenes y familias. ¿Qué pensáis de este anuncio y de todas esas modificaciones, Juan Francisco? Bueno, la Sareb lleva funcionando por 10 años o 15 años y nos acordamos de ella ahora. Ahora, la Sareb había que hacerlo desde el principio, en lugar de crear un banco malo para resolver un problema de activos muy importante, se lo tenían que haber entregado todito a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. Ahora, o sea, cuando hay campaña electoral nos acordamos. Además, como afortunadamente va a perder por goleada en Navidades, o sea, no se va a aplicar, porque esta ley va a empezar a funcionar en el 25 probablemente, ¿no? Y entonces todo esto no son más que fuegos artificiales propios de la campaña electoral. César. Sí, yo pienso parecido, porque creo que nada de lo que se dice es realizable a corto plazo, y si es realizable será cuando ya no tenga ninguna influencia en lo que ahora se va a decidir. Yo lo considero sobre todo munición electoral, que en mi opinión no sé si sirve mucho porque los votantes del Partido Socialista, que es el que ha promovido esta ley, no creo que necesiten ser convencidos, y en su foro interno, como decís vosotros, hay cosas que son de sentido común y como mucho te callas por no decir que los tuyos hacen algo en lo que tú no crees y te callas y luego votas lo que quieras votar. Pero no creo que convenza a nadie, y a los que no son de esa forma de pensar, lo que provoca es justo un sentimiento contrario. Con lo cual, electoralmente no creo que mueva gran cosa, la verdad. Eso es mi opinión. López Miras dice que la ley de vivienda legaliza la ocupación ilegal. ¿Vox también piensa lo mismo? Sí, porque como he dicho anteriormente, vamos a ver, aunque salvando las distancias, esta ley, como he dicho, establece un nuevo requisito, es decir, la inversión de la carga de la prueba. Es el propietario el que ahora deberá de acreditar dos cosas. Por un lado, que se ocupa está utilizando la vivienda como vivienda habitual. Y por otro lado, que se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica. Para ellos son los servicios sociales los que van a tener que certificar esa situación. Pero, como novedad también, se requiere el consentimiento del ocupa. Entonces, como he dicho anteriormente, si ese ocupa se niega, va a ser imposible iniciar un procedimiento y lo va a alargar en el tiempo y va a condenar al propietario a una larga travesía judicial. Y tiene que acreditar el propietario, además, que no tiene más pisos, porque si sí los tiene, su situación empeora, pero lo tiene que acreditar él aportando un certificado del registro de la propiedad, con lo cual se tiene que gastar el dinero para decir que él es propietario de un piso o que no es propietario más que de un piso, como si fuera eso un atenuante. Sí, que luego está la cuestión del gran tenedor. Es que parece que ahora ha bajado el número a 5. Sí. Parece que si tienes viviendas, como he dicho anteriormente, tienes una propiedad porque es injusto, porque la has logrado de un modo no decente y eres el enemigo público porque nos enfrentamos a un gobierno que tiene la propiedad privada, como ellos dicen, que hay que supeditarla al bien. Fíjate, tú has dicho que se ha legalizado el incumplimiento, no, se ha legalizado la ocupa. Yo creo que es más grave todavía. Yo creo que lo que se ha hecho es conceder impunidad al incumplimiento de la ley, que es diferente a legalizar al ocupa. O sea, sabemos que incumples la ley, pero no pasa nada. Es peor, porque eso produce una indefensión total a cualquier persona que quiera ejercer un derecho tan básico como es la propiedad, ¿no? César, yo iría más lejos. Protege al ocupa. Sí, claro. No es que sea la administración neutral, Por supuesto. es que el ocupa llega, le ha pegado una patada en la puerta y esta casa es mía. Entonces, ahora viene todo el procedimiento judicial, que no hay otro, para desalojarlo.
y lo tiene todo a favor. Lo tiene todo a favor. Entonces, por ejemplo, la solución habitacional al que está obligado el ayuntamiento. O sea, primero, los servicios sociales no van. A ver qué informe vas a hacer. Segundo lugar, ¿sabes cuál es ingresos medios que debe de ocupar que debe de tener un ocupa para que no sea vulnerable? No sé. 1.800 euros. 1.800, bueno. O sea, como baje de 1.800, es vulnerable. Es vulnerable. O sea, que si la casa es tuya, ya sabes. Bueno, si por lo menos le dijeran, te puedes quedar en la casa, pero paga el alquiler. Sería un avance. No, quédate, pero paga. Escucha, César, te dan ganas de decir al ocupa, te voy a dar una patada, me voy a meter yo dentro, pero y el vulnerable voy a ser yo. ¿Por qué no puedes ocupar tu casa como ocupa? A ver, no sé cuál es el impedimento legal exacto. A mí me ocupan la casa y entran por la fuerza. Sí. ¿Por qué no puedo entrar yo por la fuerza en mi casa siendo ocupa? Porque en un Estado democrático la fuerza no se puede emplear nunca. Bueno, a ver, nunca. Es que para entrar en mi casa no uso la fuerza. Es que no es tu casa. Es ¿Cómo una que casa? No es mi casa? Claro que no, es mi casa. Es una propiedad, no es tu casa. A ver, voy un paso más. Vale, no se debe usar, pero si me están demostrando que haciendo eso no pasa nada, ¿por qué no voy a poder entrar yo en mi casa? Como ha entrado él, no ha entrado ni me ha partido la cara, ni me ha dado una patada, ni ha roto nada. Simplemente ha entrado y se ha colocado dentro. Pero eso es violencia. Muy interesante. Violencia legal, sí. Violencia física, no. Decías... ¿Por qué no puedo entrar yo en mi casa cuando él salga a comprar el pan? Es que con los términos jurídicos tenemos que ser muy precavidos. No se trata... allanamiento de morada. Bueno, sí. Pero es que no pues asumo que me denuncie ¿quién? ¿El dueño de la casa? El que está morando la vivienda. Bueno, pues que me denuncie, me denuncie estando yo dentro y que me denuncie estando dentro. Si lo dramático, me iré, lo dramático es que el efecto que produce es que fomenta la ocupación. Y luego se lanzan mensajes. Y eso es muy importante. O sea, lo estamos viendo con este tipo de leyes, ¿no? El mensaje que llega, por un lado, es que se fomenta la ocupación, que se impune. Eso está clarísimo. Por lo tanto, lo fomenta. Y por otro lado, está desincentivando el alquiler, que tanto que ahora se quiere promover el alquiler, porque precisamente quien tiene un inmueble lo que no quiere es arriesgarse a ponerlo en el mercado, con lo cual está haciendo el efecto contrario. Y luego también desincentiva muchísimo las inversiones. Por supuesto. Espanta a cualquiera que esté pensando en fabricar viviendas, porque es un proceso muy largo, muy tedioso, muy complicado, muy costoso, y lógicamente aquel que quiere invertir en hacer viviendas, sea para alquiler o sea para vender, le está diciendo no solo invertir, la hucha de los españoles es la casa, mi casa, sin que sea un inversor. Pero es que tuve la ocasión de estar en un congreso precisamente sobre ocupación en Barcelona en el mes de octubre, creo que fue, y hablaba la policía. Allí en Barcelona sabéis que se produce pues la mayor parte de la ocupación en toda España, ¿no? Precisamente con un gobierno que fomenta la ocupación, el gobierno de Ada Colau. Y decían policía, pues se lamentaba muchísimo de que primero no tienen herramientas legales para combatirlas, y luego que si hacen algo de esto que estáis diciendo vosotros, es que todo el peso de la ley recae sobre la propia policía. Con lo cual es un sistema la policía sí, porque tiene que actuar por mandato judicial, no por parte de un gobierno que es absolutamente irresponsable. Juan Francisco. Bueno, si entramos ya directos en el tema de la ocupación, esa es una infracción clara que está prevista en nuestro Código Civil y en nuestro Código Penal. Las instrucciones hacia la policía ahí son claras. La policía no puede dar una patada en la puerta, va allí, llama y si ha sido sobre la marcha desalojan, y si llevan allí días es cuando se establece el problema, porque aquí en España todos sabemos que echar la ley y echar la trampa, incluso esta sobredimensión de la información que se da a cualquier problema, pues hace que hasta los infractores sepan cuáles son las tretas que hay que utilizar, y lo primero que te meten son menores o minusválidos. Ya has parado toda la razón que tengas ya se ha paralizado ahí. Entonces, ellos saben las tretas, entonces el procedimiento impide que, oiga, usted si viene con la abuela que está en la silla de ruedas o con el bebé de 6 meses, pues igual que ha llegado usted se lo lleva, porque ha venido, no está
no se ha movido por su propio pie, ¿no? Como se dice. Pero no, en ese caso, en ese supuesto, plaf. O sea, tiene que ser que el vecino te llame al 091, mire usted que están entrando, y que la primera patrulla que esté más próxima vaya y le diga, oye, fuera. Pero sí, salvo que una denuncia por robo, digamos, ¿no? Es que me están robando. En ese momento sí puede intervenir la policía. Vamos a ver, César, tú cuando acudes a la policía y ves a gente que hay en una casa, claro, ¿a qué vienen? Yo no sé a lo que vienen. Mire usted, se han metido a una casa, le han pegado una patada de la puerta. Puede ser para 40 cosas. Sí. La patrulla que esté más cerca va a intervenir sobre la marcha. Claro. Oiga, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hacen? Va a ver si la puerta está forzada, si no, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que lo va a impedir es la presencia de eso que se ha puesto tan de moda ahora con este gobierno tan social, como es la vulnerabilidad. Ese es un cajón desastre donde le pueden meter todo lo que quieran. Sí. Y ahí está la verdadera dificultad, la vulnerabilidad. Como los interesados lo saben, las mafias lo saben, los grupos que se dedican a esto lo saben, lo primero que van es con niños, bebés para amamantar, o la abuela con el carrito. O sea, eso es lo primero que te colocan. Sí. Y a partir de ahí ya la policía está taxativamente impedida que vaya más lejos. Es que no puede hacer nada. Que disponen de manuales. Sí. Ellos. Las mafias facilitan manuales para la ocupación y es donde dan todo este tipo de instrucciones. Exacto. Bueno, el problema es que el problema está en el origen, es decir, ¿quién ha redactado esta ley? Estamos hablando de gente que propugna unos derechos ficticios, como el derecho a ocupar. Como ha dicho el compañero, en Barcelona, es decir, todo esto viene desde el año 2008. Una presión social que hacían unas plataformas antidesahucios integrada por personas que hoy en día son alcaldes de algunas ciudades. Como ha dicho, se dan cursos para defraudar, para pincharse a la luz, hablando de otros suministros. Entonces, tutoriales para ocupar. Y eso se financia con dinero público. De hecho, Ada Colau tiene que ir a investigar, a declarar al juzgado por eso, por presuntamente financiar a esas organizaciones que defienden la ocupación. Entonces, luego estamos viendo una legislación. ¿Por qué se legisla de una forma complaciente a favor de la ocupación? Ya empezó en el año 2015 con la reforma del Código Penal, porque ahora, aprovechando la pandemia, vemos cómo se limita el desalojo de aquellos ocupas que hubieran entrado en una vivienda sin violencia. Es decir, si has cometido un delito pero no has empleado la violencia, no te desalojo. Y ya el colmo es en la nueva ley de vivienda, donde, como he dicho anteriormente, el propietario queda totalmente desprotegido. Antes de entrar en publicidad, os pido una pequeña reflexión sobre la ley de vivienda. Tenéis un minuto cada uno. Víctor. Bueno, pues como viene el hilo de Alejandro, una ley que es la ley de Guindy. Bien, estamos de vuelta, continuamos hablando de ocupación ilegal. La pregunta que os lanzo ahora es sencilla. ¿Por qué está tan de moda el fenómeno Ocupa, Víctor? Pues precisamente lo estábamos comentando, porque este gobierno que se dedica a legislar de forma disparatada, lo que está es fomentando la ocupación. Es un problema, y además aquí tengo que decir una cosa que es importante, y al hilo también de lo que decía Alejandro, de que el único partido que se preocupa del tema de la vivienda es Vox, y aquí lógicamente yo tengo que hacer un comentario, porque precisamente yo he estado en la Asamblea Regional, estoy en el Legislativo aquí en la región, y hemos trabajado, de hecho somos la primera comunidad autónoma que dentro de esas limitadas competencias que tenemos en vivienda, pues hemos legislado sobre la ocupación, y hemos hecho una ley de la lucha contra la ocupación en la que nos hemos encontrado solos, en la que hemos tenido muchísimas audiencias legislativas, en la que hemos tenido que estar soportando como la izquierda fundamentalmente decía que es una cortina de humo, que es un problema que no existe, y la realidad, que es la que nosotros conocíamos y la que nos han detallado todos aquellos que han acudido a la Asamblea para ayudarnos a redactar la ley, pues es que la ocupación existe, que es un problema muy serio y que no solo afecta, por cierto, a quien le ocupan la vivienda. Es que además hace un daño fundamental
en los vecinos, La en la comunidad de propietarios e incluso a veces hasta en el barrio, ¿no? Por tanto, leyes como la que estamos hablando, pues lo que hacen es provocar el efecto contrario al que queremos combatir, que es el fomento de la ocupación. Juan Francisco, Sí, ¿coincides con su postura? Sí, es muy razonable lo que dice Víctor, ¿no? Entonces, hay una técnica comunista que hace precisamente estas cosas. Yo recuerdo cuando el muro de Berlín se construyó y decían que era para que los antifascistas no fueran al lado suyo, ¿no? Y era lo contrario, era para que los suyos no se marcharan. Y esto se le llama exactamente igual, a mi modo de ver, y es que le voy a llamar el derecho a la vivienda para el infractor, para el de la patada en la puerta, porque a ese lo carga de derechos. En cambio, el propietario es el que tiene que acudir a la policía, a la vía judicial y gastarse el dinero para para que se le reconozca su derecho, que está en la Constitución. Entonces, ¿el gobierno de qué va? Esa es la pregunta. ¿Este gobierno de qué va? Sí, no, es clarísimo. Lo que uno se pregunta siempre que ves algo tan flagrante es ¿por qué algo tan flagrante que vaya en contra del sentido común, por no usar por no referirme a un grupo específico, el sentido común lo tiene todo el mundo? Es porque el que hace esto le conviene, obtiene una ventaja de hacer algo contra el sentido común. Por lo tanto, ahí está la cuestión. El que legisla esto, en este caso el partido que está en el gobierno, obtiene la ventaja de mantener el poder y sus socios obtienen la ventaja de acercarse a la consecución de sus objetivos finales, que es modificar la sociedad española. Tanto unos como otros se acercan a sus objetivos en detrimento del resto de los españoles. Hay unos españoles que lo tienen claro y lo dicen, y otros que simplemente no lo dicen. Bueno, es el momento de decirlo en las elecciones, ¿no? Porque no hay otra manera de hacerlo. Yo siempre he oído decir, y me ha parecido una definición sintética y muy afinada, que la izquierda era mala y la derecha era tonta. Así como brochazos, ¿no? Entendamos el sentido de las palabras. Mala en el sentido de que piensa en el futuro, y que la derecha es más relajada porque piensa en la prosperidad, y eso te relaja y te hace acomodarte cuando estás en una sociedad próspera, pues te relajas porque estás como llegando al objetivo que tú pretendías, que es conseguir una sociedad próspera. Pero hay otros que no, que lo que pretenden es lo contrario, ¿no? Entonces, por eso siempre hay esa lucha entre unos y otros. Pero mientras tanto, aquí estamos hablando de esto, que es lo que nos preocupa. ¿Y por qué el desalojo cuesta tanto expulsar a esos ocupas, Alejandro? Pues, a ver, en primer lugar, a raíz de lo que decían los compañeros, hoy nos han vendido el relato de que ocupar está de moda y lo malo es la propiedad privada, ser propietario. ¿Qué pasa? ¿Por qué cuesta tanto? Por la legislación que tenemos, que se está legislando de una forma complaciente. Es decir, ya en el año 2015 el Código Penal, reforma el delito de ocupación y pasa a ser un delito leve. Posteriormente, en pandemia, como he dicho anteriormente, se prohíbe el desalojo de si ocupas una vivienda y no ha intervenido la violencia. Ahora, con la nueva ley, es el propietario el que debe acreditar que es su vivienda. Y luego, como ha dicho el compañero Víctor, sí es cierto que en estos 4 años en la Asamblea se ha legislado dentro de las competencias que se tiene, pero, por ejemplo, existe un canal de denuncias que recibe numerosas llamadas, pero que no da soluciones, la solución que los ciudadanos necesitan escuchar. Es decir, siempre es, o intente usted llegar a un acuerdo económico amistoso con ese ocupa, es decir, te está diciendo que si te lo puedes permitir, le pagues al ocupa para que tu vivienda quede libre y el ocupa mañana ya estará en otra vivienda, o bien te condena a una larga travesía por el desierto, lo cual está dando lugar a que la gente esté cansada, se tome la justicia por su mano y esté proliferando, por ejemplo, las empresas de desocupación. Es decir, el ciudadano lo que quiere es que el político, ya que está ahí, le dé soluciones de verdad. No oficinas ficticias donde ponemos a una persona a cobrar su sueldo, pero al final la solución no llega al ciudadano. No son oficinas ficticias. Me está acordando, hablando de las soluciones, hubo un caso de un alcalde, una localidad de Gerona, creo que fue, que
un partido de los que está a favor de este tipo de políticas, que le ocuparon su vivienda. Entonces la noticia fue que salió con un hacha intentando sacar a los ocupas de su vivienda, ¿no? O sea que esto cuando me pasa a los otros parece que el problema no existe, cuando me pasa a mí sí. A ver, yo creo que es muy interesante el debate que planteáis, la tertulia, que trata de dos cuestiones que realmente debemos tratarlas casi de forma separada, tan vinculadas porque estamos hablando de la vivienda, ¿no? Pero por un lado hay que resolver el acceso a la vivienda, y hay muchísimos casos, el problema que tienen los jóvenes para poder acceder a la vivienda, el problema que tiene la gente que se separa, las familias numerosas, como en mi caso, o cualquier otro tipo de situación. Y por otro, una problemática que está ahí y que no podemos obviarla. Problemática que, insisto, tenemos muy poquitas competencias para resolverlo. Lo cual no significa que nos quedemos de brazos cruzados. Por eso la ley que hemos tramitado en la Asamblea incidía en muy poquitas cuestiones, pero para nosotros eran básicas, ¿no? Como por ejemplo darle legitimidad a la comunidad de propietarios, que de otro modo no podrían. Pero es muy poquito. Pero claro, es que no podemos cuando los partidos que están gobernando pues se oponen a modificar el Código Penal, el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento. O sea, es que cuando se oponen y no dejan que se hagan las modificaciones que permitan a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actuar, pues entonces es que estamos atados de pies y manos. Estamos atados de pies y manos. Pero eso no quita para que trabajemos por resolver pues, cuestiones como el chabolismo, que sí se están resolviendo, cuestiones de gente que se le ha dado en propiedad su vivienda social que la estaban pagando, o sea, que muchas cosas, colaboraciones con las ONGs, se hacen muchas cosas, pero es verdad que no debiéramos, dentro que debe ir mezclado, pero tenemos que atajarlo con soluciones distintas. ¿En qué lugar se ha dejado a la justicia y a los cuerpos policiales todo este asunto, Juan Francisco? Pues se les ha orillado totalmente, o sea, hacer lo que podáis, es el mensaje. O sea, no vamos a potenciar, no vamos a facilitar las herramientas para que cumpláis vuestro trabajo, no se puede atender al ciudadano y es un papel secundario porque lo primero que hace la policía es conocer la ley y luego aplicarla. Y lo sabe muy claro, sabe lo que lo tiene muy claro, muy claro. La primera patrulla policial auxilia a la gente, que es su misión, pero va allí y se lo explica y dice, mire usted, yo estoy aquí, pero tienen 2 menores y eso no se puede tocar. Ya, oye, es que está, bueno, hay mucha gente que depende... Pero si los tocas, ¿qué ocurriría? O sea, ¿cómo? Si los tocas, ya digo tocar, entrar en tu casa ocupada, entrar, forzar la cerradura, con un cerrajero, nada de patadas ni hachas, entras y te quedas dentro. A partir de ahí, ¿qué ocurre? ¿Es el Estado el que te echa porque hay un ocupa menor en tu casa? No, ¿La policía viene a echarte? Sí, vamos. ¿Es así? Es que es una pregunta muy genérica que se presta. La policía trabaja mucho el detalle, es decir, es significativo los atenuantes, las circunstancias, y entonces lo que pasa es, un vecino llega, oiga, que están entrando en esta casa, con eso nos vale. Entonces, lo que hace la primera patrulla es llegar allí e intentar averiguar cómo han entrado y cuántos son los. Sí, eso está claro, no puede hacer nada en ese caso, pero yo digo si está dentro ya. Tú imagínate que yo llego a mi casa y está ocupada. Sí. Entro, llamo a un cerrajero, abro la puerta y me encuentro una familia con una persona, un menor o una persona discapacitada. No obstante, yo me quedo en mi casa, no me voy. Y llamo a la policía. Sí, no, ¿Me echa a mí? No. ¿Me hace salir de mi casa? Te denuncian a ti. ¿A mí por qué? Lo he dicho anteriormente. Porque igual que esos manuales lo que dicen es que inmediatamente hay que meter a un menor, que incluso hay que vamos a dar pistas, bueno, las conocen ya todos. Perdona, Víctor, ha dicho su casa. Sí, Claro, sí, hay que diferenciar si es primera, si es su Pero vivienda primero, o si es primero, segunda. ¿quién me denuncia a mí? ¿Quién inicia el procedimiento para que alguien venga a echarme de mi casa? Por eso es tan importante. ¿Quién lo inicia? ¿El ocupa lo inicia? El ocupa por en desalojo. Pero lo hace, de hecho. Porque ellos se ¿Cómo lo hace? encargan. ¿Tiene que ir a la comisaría o un No, de juzgado? hecho, por ejemplo, hoy en día hay con un simple... Ellos, por ejemplo, localizan la vivienda antes de ocuparla. Sí, que sí. hoy que se La dan, marcan se y dan te cursos echan. para ellos. No es que la marcan, no, ellos lo vigilan y demás, y con un simple ticket de compra de una pizzería, Sí. ellos llaman, compran la pizza y ocupan la vivienda 2 días después. Sí, eso lo entiendo, pero Entonces, yo la a ocupo partir de- también. ¿Qué pasa en ese Pero momento? Es lo que quiero saber. Tu vivienda, la primera residencia, va a ser denunciado. Porque ¿Pero una quién vez que han denuncia? pasado... ¿El ocupa? Sí. ¿Pero qué hace? ¿Va al juzgado? No, él llama... ¿Va la policía? No, es que ellos avisan que han ocupado la vivienda. Vamos a Ellos son los que denuncian la ocupación. Porque una vez que han pasado ya 48 horas ya tienen la protección del derecho en la intimidad Ya. de la Constitución. Y entonces viene la policía y con esa denuncia del ocupa
legítima, porque tiene un menor, me obliga, y esa vez sí que puede, porque ya tiene un mandato judicial, a sacarme de mi casa. Pues esto antes decías, todo el mundo tiene sentido común. Que yo lo cuento porque parece imposible de creer, pero es que es así, ¿no? Claro, por eso mismo. No estoy de acuerdo con eso que has dicho, que todo el mundo tiene sentido común, porque esto es lo más contrario al sentido común, que es así. Y por eso no me extraña que a la gente se le vaya la cabeza. Claro. Porque lo normal es que se te vaya la cabeza. Pero claro, yo me acuerdo que en la tramitación de la ley decían desde el Partido Socialista, es que no es lo mismo ocupar una primera vivienda que una segunda residencia vacía. Oiga, las dos son mías. Es decir, si yo tengo una vivienda en la playa o en el monte y solamente voy los meses de verano, pues hay otros 8, 9, 10 meses que no estoy en ella. Pero tú no puedes tener dos casas cuando hay quien no tiene ninguna. Eso también es cierto. ¿No te das cuenta? No, pero no soy gran tenedor. Esa es la trampa. Esto que decías tú de la cortina de humo, el fin social, que es una cosa tan abstracta. Ahora, desde la óptica policial están equiparadas tanto la primera residencia como la segunda, ¿no? Hay gente que se ha ido a un crucero y cuando ha vuelto a casa, pues se ha encontrado ocupado, ¿no? Pues inmediatamente llaman a la policía. Y la policía, salvo que haya menores, desaloja inmediatamente, ¿eh? Tu casa. Ya. Sí, pero que eso es muy importante, ¿eh? Entonces, cuando yo vaya a desocupar mi casa ocupada, me iré con mi bebé. No, bueno, vamos. Entonces yo también entro con un bebé y a ver cuál de los dos bebés. Si no te lo presto. Estoy haciendo lo mismo. Tú cuando tienes un problema en un Estado de Derecho, tienes que acudir a la policía y a la justicia. Por mal que te pese. Entonces, lo primero, la policía va a intentar ayudarte con arreglo a los instrumentos que tienes de momento. Y llega hasta donde puede. Y si no puede más, te vas a ver obligado a meterte en un procedimiento judicial. En un Estado de Derecho funciona así, una democracia, porque si no, imagínate lo que pasaría. Y muchas veces a este gobierno tan social que tenemos, hasta le interesa el conflicto. Y lo que tiene que hacer es, gracias al sentido común de esta sociedad nuestra, no pasa ninguna barbaridad, gracias al sentido común, porque hay casos escandalosos, y se están permitiendo porque a determinado sector, a sus socios de gobierno, esto lo ha hecho una plataforma antidesahucio. César, este proyecto de ley es un proyecto podemita, antisistema. Sí, está claro. ¿Qué esperas? Pero es dramático, porque efectivamente hay gente que tiene una dificultad extrema y que se ve en la calle, ¿no? Pero es un porcentaje que para nada es el que defienden quienes defienden este tipo de leyes, ¿no? Que se dice que un 20% de las ocupaciones es de gente que vulnerable, pero hay que tajarlo de otra forma. O sea, nunca podemos hacerlo por encima del derecho a la propiedad privada que tiene el resto de la gente. Para nosotros es sagrada la propiedad privada y, por supuesto, es sagrado también el darle solución a aquellas personas, a ese porcentaje de familias y personas que tienen esa dificultad extrema y que, por supuesto, pues la sociedad debe darle respuesta, pero nunca protegiendo, o sea, nunca defendiendo la ocupación. Antes es verdad que asociábamos la ocupación ilegal con casas en mal estado, pero cada vez vemos cómo ocupan chalés, ¿no?, con piscina y terraza. Y edificios enteros. Sí, de hecho ahora se habla de los ocupas de vacaciones. También se van el ocupa que está aquí en la ciudad, ahora para verano ya tiene seleccionada su vivienda en la playa. Es una situación, la verdad, complicada, ¿no? Llegas ahí con la maleta y te encuentras que no puedes entrar en tu casa y dices, si la casa es mía, ¿no? Así es. Es lamentable, pero es así. A mí me preocupa muchísimo, como decía antes, esos mensajes que no sé si consciente o inconscientemente se lanzan con la aprobación de este tipo de leyes. Porque quienes tenemos, yo por ejemplo tengo una vivienda que en un momento determinado ya no cumplía su objetivo porque no cabíamos y bueno, la puse en alquiler. Entonces tienes que cuidarte mucho de a quién se lo alquilas. Y te da miedo, y entonces, pero se da miedo por todo estos mensajes que se están escuchando, ¿no? Y por las noticias que hay, porque es una realidad. Por lo tanto, desincentiva el alquiler, con lo cual no ayuda a resolver un tema de vivienda que efectivamente la sociedad española y la murciana, además hay un estudio de la Universidad de Murcia que se hizo para el plan Haciendo Hogar de la Comunidad Autónoma, que dice que el 80% o el 79% de los murcianos quieren vivienda en propiedad. Y quien está en alquiler
lo hace como una vía alternativa a llegar luego a la propiedad, ¿no? Por tanto, también es una cuestión cultural, que también a lo mejor habrá que trabajarla para darle flexibilidad también a la gente, para desplazarse, para el trabajo y tal, pero esa es la realidad, que la gente quiere viviendas y con todo esto pues vamos contra corriente. ¿Qué pensáis de las empresas desocupas? ¿Se han triplicado desde la pandemia, Juan Francisco? Bueno, es normal cuando si falla el Estado de Derecho, si falla la policía, si falla un montón el propietario quiere soluciones, el propietario quiere recuperar su propiedad, quiere recuperar su alquiler, y si el Estado de Derecho no le da respuestas, pues se busca la vida. Y estas empresas, pues bueno, hay que ser muy precavido porque hay de todo. Yo respeto que la gente quiera, si la policía o el juzgado no le da respuesta lo más inmediatamente posible a su problema, le estamos dejando al propietario en manos de otros. Pero creo que hay un procedimiento legal de desocupar casas. Sí, mejor dicho, legal, lo que no infringe la ley haciendo un protocolo que no sé cuál es, lo desconozco, pero sí que lo he leído alguna vez, no soy capaz de memorizarlo. No sé si consistía en no dejar entrar al ocupa cuando sale de la vivienda, simplemente poniéndose en la puerta sin hacer nada. César, esto Esas son cuestiones, digamos, como un divorcio. Sí, pero, cuando hay un divorcio, no es legal porque no es ilegal, es legal porque no es ilegal. Ahora, cuando hay un divorcio conyugal mal avenido, sí, a continuación viene la guerra. Sí, está claro. ¿No? Bien, pues esto es igual. O sea, hay una guerra entre el propietario y los inquilinos infractores. Sí, sí. Hay una guerra. Sí, sí. Entonces, la sociedad, nuestro ordenamiento jurídico, en teoría sí plantea soluciones, pero de todos es conocido el colapso judicial. O sea, hubo una modificación que ha dicho antes, del 2015, que era el desahucio express, Sí. que se pensaba que en una semana iba esto a resolver, y te vas a 15 meses o a 18 meses. Sí, sí, sí. El express. Sí. Entonces, Tienes que seguir pagando tú la luz y el agua. sí, que esa es otra, ¿eh? Tienes que asumir los gastos. Y además el Estado deja de cobrar impuestos porque no pagará IVA, no pagará ningún tipo de tasa al ocupa, o sea que No, pero el Estado va a ir contra ti, César, va a ir contra ti. Por supuesto. No, y por supuesto que cuando consigas el desalojo, ese ocupa que ya se habrá declarado insolvente o será insolvente desde el inicio, no te va a abonar nada. Y cuando tú vuelvas a tu vivienda, pues te la vas a encontrar sin puertas, sin interruptores, y a veces hasta se han llevado las tuberías. Claro, sí, está claro. Si es que somos tan conscientes de eso que por eso esto es una situación absolutamente dantesca, o sea que no tiene pies ni cabeza. Y bueno, a raíz coincido con lo que decía el compañero, es decir, las empresas de desocupación existen porque estamos ante el fracaso como dice la propia Constitución, España es un Estado social y democrático de derecho. Si existen ese tipo de empresas, porque algo estamos haciendo mal. No obstante, creo que es el administrador de una de estas empresas muy conocidas en España, que él lo dice. A mí me gustaría no haber tenido que abrir esta empresa, pero es que hoy es un reclamo. Nuestros políticos están a otras cosas, ¿no? Sí. Bueno, os pido un minuto a cada uno para hacer una reflexión sobre este tema de ocupación ilegal. Empezamos por Víctor. Pues que como cualquiera que nos haya escuchado, yo creo que coincidirá con los argumentos que estamos dando, que no tiene ningún sentido de ser promover este tipo de actuaciones. Pues en diciembre, que creo que hay elecciones, pues tienen en su mano el quitar del gobierno a quienes están promoviendo este tipo de leyes. Juan Francisco. España necesita una ley de vivienda, está claro, hay un problema gravísimo, pero no así, no de esta manera, obviando muchas cosas, no haciendo partícipes a todos los sectores implicados, que impere el sentido común, darle su tiempo y buscar soluciones. Estos son castillos artificiales para cara al proceso electoral, no hay otra cosa. O sea que ley de vivienda sí, pero no así. César. Para mí la cuestión es que todas estas cosas engordan al Estado y lo hacen preparar un escenario para que cada vez sea más grande y parezca que es en beneficio de la sociedad. Yo lo que creo que debe ser todo lo contrario.
el Estado cuanto más pequeño mejor, y limitarse a hacer que se cumplan las leyes, es su única función, y dejar que cada persona con su esfuerzo se gane sobre la vida y se compre la casa que pueda, y el que no pueda, pues le ayudemos entre todos. Entre todos es el Estado, evidentemente, pero no así. Y cerramos con Alejandro. Sí, bueno, hay que ser valientes, hay que luchar contra esos derechos ficticios que no existen, como es el derecho a ocupar, vencer ese relato que nos intentan vender, y a partir de ahí ponerse a trabajar, aumentar el parque de vivienda social, hacer las modificaciones en materia de ley de propiedad horizontal, permitir que la comunidad de propietarios esté legitimada para denunciar, por ejemplo, la ocupación, promover, equipararnos a otros estados de la Unión Europea donde la ocupación se termina en 48 horas, algo que ya se ha hecho también en España en alguna comunidad autónoma como Castilla y León, y en definitiva eso, valentía y libertad. Bueno, pues dicho queda. Juan Francisco Alcaraz, comisario principal jubilado de la Policía Nacional, gracias por atendernos. A ti, Laura. Víctor Martínez Carrasco, diputado del Partido Popular y candidato a la Asamblea, un placer, gracias. Igualmente, gracias. César Gironella, analista de comunicación, gracias por atendernos. Gracias. Y Alejandro Gálvez, abogado y coordinador del Grupo de Trabajo de Ocupación Vox Murcia, gracias, un placer. Gracias a vosotros. Y gracias también a ustedes por acompañarnos. Hasta mañana.